El tipo estaba arrodillado frente a varios monstruos. Su nombre era Su Ping, y había reencarnado recientemente. Lo peor que le pasó es que se encontró con estas criaturas y ahora está dando el último paso junto a su mascota. Hace unos días, un joven se despertó completamente diferente e inmediatamente se dio cuenta de que había renacido. El mundo en el que ahora vive está altamente desarrollado tecnológicamente, pero la base de la existencia son seres celestiales. Hay muchos tipos de ellos y están estrechamente asociados con los humanos, a menudo ayudando a las personas en su trabajo diario. Pero estas criaturas también pueden ser utilizadas con fines militares. Muchas de ellas están entrenadas para matar. Incluso el estatus de los países más grandes está determinado por el poder de sus bestias de guerra. En otras palabras, es un mundo que depende del poder de los seres celestiales. Dadas las reglas de este mundo, nuestro héroe quiere volverse más fuerte y por eso se lanza al reconocimiento. Cuando salía de la habitación, el chico se encontró con una linda chica en el umbral. Resultó que era la hermana del anterior propietario, quien inmediatamente comenzó a burlarse del joven. Al mirarse el pecho, la morena notó una extraña insignia que estaba adherida a su ropa. Al ver hacia dónde la miraba, la chica empezó a golpear al chico. Él intentó detenerla, pero no tuvo éxito. Luego de vencer a su hermano, la hermana pequeña comenzó a jactarse de que ya era una maestra en la lucha contra las bestias y le prohibió al joven pensar en cosas malas. Él a su vez se dio cuenta de que su relación estaba tensa. Al levantarse, nuestro héroe comenzó a preguntarse por qué le estaba sucediendo esto, pensando para sí mismo en qué bastardo era el anterior dueño del cuerpo. Sus palabras la hirieron por su descaro, y le recordaron al joven todas las cosas terribles que había logrado hacer. Al salir, le contó que un cliente lo esperaba en su tienda de mascotas, y esta noticia alegró al chico, porque ahora sabía que no había renacido como un tonto. Después de haber encontrado la tienda con la ayuda del navegador, nuestro héroe quedó decepcionado porque el edificio parecía simplemente horrible. Al abrir las persianas, un olor terrible golpeó la nariz de la morena. Resultó que era un perro, que aparentemente comenzó a defecar a propósito al ver al tipo. De repente el joven recibe un golpe con todas sus fuerzas en la espalda, lo que hace que salga volando hacia adelante. De pie en una posición normal, Supin vio a un tipo en el pasillo con algún tipo de animal y preguntó quién era. Él respondió que era un cliente habitual de esta tienda, y resultó que había estado observando a nuestro héroe aquí toda la semana. El tipo dejó a su bestia con la morena durante 3 días, y nuestro héroe metió al pobre animal con 10 leonas, lo que dañó gravemente a su mascota. Su Ping comenzó a disculparse y prometió que no aceptaría el dinero. Estas palabras enfurecieron mucho al punk y dio la orden de atacar su monzón negro. Nuestro héroe ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que la criatura apareciera junto a él y ya pusiera su cola afilada en su cuello. La morena intentó nuevamente negociar con el chico por dinero, pero él no quedó satisfecho con esto, porque el dinero no puede usarse para pagar los daños causados a una bestia de pelea. Pero aún no sabía qué podría recibir a cambio, así que el punk decidió probar un nuevo ataque que su mascota había aprendido. Todos estos acontecimientos molestaron y enojaron mucho a Ping, porque hacía poco que había renacido y estaban a punto de enfrentarse a él, cuando de repente un rayo lo alcanzó. Resultó que era su sistema y ya estaba empezando a concluir un contrato con nuestro héroe. Una aparición tan inesperada del sistema hizo que el chico se sintiera muy feliz. Pero inmediatamente fue bajado del cielo, porque la reencarnación de Ping todavía está conectada con su tienda de mascotas. El chico se encontró en un espacio incomprensible, y el propio joven no entendía qué le estaba sucediendo. De repente el sistema notificó a nuestro héroe que se encuentra en la tienda y cualquier daño físico no le afectará. Ping preguntó si la tienda de mascotas era un objeto relacionado con él. El sistema inmediatamente lo confirmó, lo que molestó al hombre. Habiendo terminado con el sistema, el tiempo que se había detenido se reanudó nuevamente y la bestia celestial casi tenía preparado su ataque. De repente, la morena cubre la boca del animal con su mano, sorprendiendo a la criatura. Nuestro héroe ordenó al monzón negro que se tumbara, y éste obedeció con miedo. Luego, Ping dirigió su atención al chico y le preguntó qué opinaba sobre el servicio de la tienda. El punk quedó impactado por la fuerza del joven, pues con una mano le tapó la boca al monzón negro, lo que significa que es mejor no meterse con él. La morena le ofreció al chico quedarse con su mascota unos días más si no tenían problemas entre ellos. La cara de Ping era linda al principio, pero luego rápidamente cambió a una siniestra. El chico y su mascota estaban muy asustados y huyeron de allí lo más rápido que pudieron. Al salir,
nuestro héroe recibió un mensaje del sistema, que ofrecía actualizar el estado de la tienda para poder resolver el problema. Inesperadamente para la morena, el sistema estaba muy bien pensado. Habiendo aceptado la actualización, todo alrededor del chico voló y empezó a cambiar. Al final de la actualización, la tienda Ping adquirió un aspecto completamente diferente. De un lugar terrible con suciedad por todas partes, se convirtió en un edificio limpio y bien cuidado. Nuestro héroe estaba muy contento. Obtuvo un sistema genial y se deshizo de problemas innecesarios. Entonces notó una puerta y decidió comprobar qué tipo de habitación había allí. Al abrir la puerta, el chico vio dos criaturas celestiales que dormían plácidamente. Eran mascotas domesticadas que esperaban a sus dueños. Pensando en qué hacer con ellos, la morena preguntó al sistema sobre una solución a la situación. El sistema, a su vez, felicitó a nuestro héroe por el comienzo de la línea de misiones y le ofreció elegir una mascota para sí mismo. El joven, que no se llevaba muy bien con los perros, eligió un ratón. Después de entregar el ratón, apareció información sobre él donde se informó que era adecuado para ser lindo, y su habilidad especial era ser lindo, lo que a nuestro héroe no le gustó del todo. El sistema tranquilizó a Ping diciéndole que, dependiendo del tipo de entrenamiento que le dé el dueño, la mascota adquirirá diferentes habilidades. Después de la explicación, el sistema abrió un portal y anunció que los enviaría al reino de las nubes del trueno. Habiendo caído en el portal, el chico se puso rápidamente de pie, y mirando a su alrededor, se dio cuenta de que ahora estaba en la dimensión del cultivo. Un árbol enorme apareció ante nuestro héroe, y él y su mascota quedaron sorprendidos por su tamaño. El lugar realmente asustó al ratón, y Ping empeoró la situación al decir que podría encontrarse con una bestia de 100 metros. Pero todo resultó un poco diferente, y la morena se topó con una bestia de 10.000 metros. No se quedó corto en ceremonias y rápidamente se ocupó del tipo, incinerándolo con un poderoso ataque. El joven revivió de inmediato. Respiraba con dificultad y no entendía cómo seguía con vida y qué clase de criatura había sido. Resultó que nuestro héroe fue trasladado al espacio de resurrección, y antes de eso fue asesinado por el rey de las bestias, y ahora debe resucitar. El sistema también informó que si no se completa la tarea, el jugador obtendrá puntos bajos, lo que le dará derecho a destruirlo. Él quedó un poco desconcertado por tales reglas y preguntó cuántos puntos tenía ahora. Hay una barra en ejecución en el perfil de la tarea, y se puede decir que indica la cantidad de puntos. Ahora la barra está casi en cero y esto realmente enfureció a Ping, porque si regresa ahora, lo más probable es que muera nuevamente. El sistema tranquilizó a nuestro héroe y le dijo que ahora la posibilidad de conocer al rey de las bestias era mínima. También le aconsejó concluir un contrato temporal con una mascota debido a la débil percepción del joven, que ya lo había llevado a ello. Después de que Ping resucitó, hizo un contrato temporal con su ratón y vinculó su vínculo mental con él. Mientras buscaba presas, nuestro héroe notó un caballo y pensó que los animales de este tipo podían ser asesinados rápidamente, pero entonces el animal comenzó a chillar. Al parecer, después de firmar el contrato, el chico sintió el miedo del ratón del trueno y se dio cuenta de que el peligro los esperaba. Sus sentidos no les fallaron, y el caballo fue atacado por un gusano de arena de 10 metros. La bestia estaba a menos de 100 metros de distancia, y Ping pensó que tenían una oportunidad y envió a su mascota a atacar. Pero el ataque no tuvo mucho éxito, y además fue triste porque después de él, el ratón del trueno murió. El poder de combate de la mascota no era suficiente. Pero nuestro héroe estaba tranquilo por el hecho de que podía resucitar infinitamente, y por lo tanto, lo destruirían en pequeños pasos. El ratón revivido adquirió una nueva habilidad, Dash, y una vez más se apresuró a atacar, liderado por el comando Ping, y se dirigió hacia el monstruo. El chico continuó coordinando las acciones de su mascota y parecía que lo habían logrado. Pero sus esperanzas se desvanecieron cuando el gusano mató al ratón del trueno. Habiendo revivido una vez más, la morena envió al ratón al ataque, un truco que repitió muchas veces. Después de muchos intentos, la mascota de Ping ha evolucionado hasta el punto de que ahora puede usar rayos. El joven estaba feliz con este resultado. Las habilidades de su ratón habían mejorado, y el ataque elemental que había aparecido podría ayudar en la batalla. Usando la habilidad, el ratón de trueno desarrolló una velocidad inimaginable y voló hacia el monstruo. El gusano de arena no pudo resistir tal ataque y fue derrotado por la mascota, que ya estaba bastante cansada. La morena estaba muy feliz.
pero comprendió que el ratón de trueno no podría usar esa técnica con frecuencia, por lo que necesitaba darle la oportunidad de descansar. De repente, se produjo un fuerte terremoto y derribó a Ping. Cuando terminó, ejemplares adultos emergieron del subsuelo y se convirtieron en una sorpresa para nuestro héroe. No tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrojado hacia atrás junto con su mascota por un poderoso ataque. A raíz de este inesperado ataque, el niño se rompió varias costillas y el ratón quedó aún peor. Después de pensarlo, Ping se dio cuenta de que no tenía sentido luchar. No podrían ganar esta pelea. Tomó la decisión de morir, sabiendo que si moría, tenía la posibilidad de renacer infinitamente. Sin embargo, en ese momento, el pequeño ratón intentó con todas sus fuerzas levantarse. La mascota no quería darse por vencida, por lo que utilizó la habilidad Thunder Dash por segunda vez, rompiendo el colmillo del gusano. El ratón estaba lleno de espíritu de lucha y desesperación, y nuestro héroe lo sintió. Tomando el colmillo roto en sus manos, el chico decidió no darse por vencido y consolidar su experiencia de combate recientemente adquirida. Un momento después, nuestra pareja se lanzó al ataque. A pesar de todas las probabilidades, lucharían hasta la última gota de sangre. Después de un tiempo, el niño y el ratón resucitaron de su reciente batalla. Inmediatamente les invadió un cansancio que el muchacho no podía comprender porque acababa de renacer. El sistema le explicó inmediatamente que, a pesar de la reactivación, la fuerza mental de nuestro héroe era baja, y que esta era la fuente de su fatiga. La morena sonrió y se dio cuenta de que a pesar de las capacidades del sistema, todavía necesitaba mejorar su estado físico y mental. En ese momento, el pequeño ratón saltó y chilló con cautela. Ping también se puso de pie, porque también sintió peligro, pero no había nadie cerca. El chico no podía entender de dónde venía la sensación de peligro, cuando de repente el suelo bajo los pies de nuestro dúo comenzó a elevarse. Inmediatamente saltaron hacia atrás y resultó que durante todo este tiempo estuvieron parados sobre un monstruo llamado cucaracha de piedra. La cucaracha inmediatamente escupió ácido a la pareja, que lo esquivaron sin problemas. Pero ellos no tuvieron miedo, sino todo lo contrario, se prepararon para la batalla. Después de un tiempo, muchos cadáveres de varios monstruos estaban esparcidos por todo el valle, y nuestro héroe y el ratón, heridos y cansados, yacían entre ese montón de cadáveres. Esta montaña de cadáveres era demasiado grande, lo que demostraba el trabajo de la pareja, y el sistema notificó sobre la finalización exitosa de la tarea. El sistema también notificó sobre la mejora de la habilidad del ratón de trueno a trueno y la adquisición de la habilidad percepción residual, lo que sorprendió a nuestro héroe. Después de todo, en este mundo, las habilidades de las bestias celestiales se dividen en 6 cualidades, dependiendo del poder de la bestia, y cuanto mayor sea el rango, más fuerte será la habilidad. Y entre ellas, algunas son heredadas de tiempos antiguos, llamadas habilidades secretas, pero que se han perdido hace mucho tiempo. Y una larga estancia en el elemento del trueno reveló el potencial del ratón, algo que alegró a nuestro héroe. Cerrando los ojos, pidió al sistema que los devolviera a casa. Al mismo tiempo, en una de las plazas de la ciudad, un presentador en forma de holograma anunció el último día de clasificación de la competición de la Universidad de Fengshan. Había mucha gente reunida en la plaza, ya que la competición y la gente que participa en ella son bastante populares. Mientras escuchaba los nombres de los contendientes a la victoria, una niña entre la multitud estaba triste. Su nombre es Su Yanjing, una estudiante de tercer año de la Universidad Fengshan y maestra de bestias marciales. Y le entristeció el hecho de haber perdido 2 veces seguidas en las eliminatorias distritales, y precisamente contra aquellos que en ese momento reclamaban la victoria. Y ahora, en la competición de hoy, se enfrentará al tercer contendiente por la victoria, y lo único que le queda es un tigre lisiado. Sin embargo, según las reglas, se necesitan 2 animales, por lo que la niña fue a recoger su ratón de trueno. Después de un tiempo, la niña llegó a la tienda de mascotas de nuestro héroe, pero no había nadie allí y comenzó a buscar al chico. Al adentrarse más en la tienda, notó que los estantes estaban vacíos y asumió que nuestro héroe se estaba mudando. En ese momento, Ping finalmente salió de la habitación trasera y saludó a la chica. La muchacha también lo saludó y le dijo que había venido por el ratón de trueno y que estaba interesada en su estado. Pero nuestro héroe respondió fríamente que con ella todo estaba bien y que la traería ahora mismo. Jan notó este comportamiento y pensó que se trataba del pago, por lo que inmediatamente dijo que pagaría el monto total.
Pero nuestro héroe se alejó con la misma frialdad, dejando a la muchacha desconcertada. En ese momento, el pequeño ratón dormía plácidamente en su jaula después de un agotador entrenamiento. Sin embargo, Ping despertó al bebé y sonriendo cálidamente le dijo que era hora de irse a casa. Tomando al pequeño ratón en sus brazos, se dirigió a su señora y le pidió al bebé que no lo olvidara. Después de que la chica pagó y se fue, el sistema le dio al chico la tarea de comprar una mascota personal. Sin embargo, el chico notó otro mensaje, que decía que el dinero se había convertido en puntos de energía, y con ellos se puede comprar una poción de despertar para subir de nivel y convertirse en un maestro de las bestias de guerra. El chico inmediatamente abrió la tienda del sistema, y ella le explicó que aquí podía comprar lo que quisiera en cualquier momento, porque ella estaba en su mente. Decidió comprar la poción sin dudarlo, sin embargo, no pudo hacerlo debido a la falta de fondos. El sistema dijo que el dinero se convierte en puntos de energía, según una proporción de 100 a 1, por lo que Ping verificó rápidamente el saldo. Al ver que solo le habían pagado 108 yuanes, se puso furioso, porque gracias a él, el ratón de trueno ahora tenía una habilidad secreta. En ese momento, la competencia de la Universidad Fengshan estaba en pleno apogeo. Yan luchó contra el mismo contendiente por la victoria, pero ya al principio, su tigre fue derrotado sin oponer mucha resistencia. Frente a ella estaba su oponente, Zhang Xiao, uno de los maestros de bestias marciales más fuertes de la universidad. En ese momento, profesores y otras personas famosas presenciaron la pelea de los estudiantes. Discutieron las habilidades de cada candidato, eligiendo los mejores. Sin embargo, esta pelea no les interesó porque era unilateral. Pero el resultado de esta pelea determina la oportunidad de llegar a una verdadera competencia de animales de pelea. Mientras en las gradas se comentaba la pelea, la niña estaba en duda, pensando si terminar la pelea o no. Sin embargo, su oponente estaba impaciente y ordenó a su mascota que atacara a Yan. Al momento siguiente, una poderosa explosión atravesó la arena. Algunos espectadores estaban asustados, pero les dijeron que no debían tener miedo, porque la pelea estaba siendo observada por jueces de alto rango que no permitirían ningún problema. En ese momento, en la arena, Yan logró gritar que se rendía, y el juez reaccionó de inmediato, protegiendo a la niña. Pero por alguna razón el chico no estaba contento y amenazó con advertirle que la próxima vez se metería en problemas. Sin embargo, la chica pelirroja no le escuchó, sino que pensó en qué hacer, pues solo le quedaba el ratón de trueno. Pero ella se negó, porque incluso su tigre de 100 dientes perdía de un solo golpe, y ni hablar de un ratón. Pero tendrá que hacer esto, porque el tigre no puede continuar la lucha. Y la niña ha aprendido la habilidad de fortalecimiento, que aumenta el nivel de fuerza de la bestia en 1. Pero no serviría de nada, pensó. Y en ese momento los espectadores empezaron a pedirle que se rindiera. Ella ya estaba dispuesta a escuchar sus palabras y retirarse, pero el ratón, como si se lanzara a la batalla, saltó hacia adelante. La niña se sorprendió, pero no tuvo tiempo de reaccionar, pues la pelea ya había comenzado, y el chico inmediatamente atacó a su ratón. El ratón ya estaba preparando su ataque, pero la chica lo interrumpió diciéndole que esquivara, lo que confundió al ratón. Pero ella siguió obedientemente la orden de su señora, comenzando a esquivar, pero aún así fue atacada. En ese momento, el perro dragón se abalanzó sobre el ratón, con la intención de comérselo. Yan logró usar etapa 3 de mejora de fuerza, gracias a lo cual el ratón pudo esquivar y prepararse para un ataque. Todos en las gradas estaban en shock porque el ratón de trueno pudo usar la séptima etapa del sistema trueno. Habiendo atacado al enemigo, recibió un poderoso golpe que se pudo ver fuera del estadio. El vicerrector y su séquito quedaron sorprendidos por el resultado de la batalla. En el campo yacía el derrotado perro dragón. Shang Xiao no podía creer que él y su mascota fueron derrotados. El presentador y el público observaron esto con genuino shock. No podían creer que lo que estaba sucediendo fuera real. Pero el anfitrión rompió el silencio sepulcral y la declaró ganadora. Las gradas estaban repletas de alegría. Estaban asombradas por el poder que demostraba el ratón del trueno. La propia niña también se sorprendió de cómo su mascota fue capaz de dominar una habilidad de tan alto rango. Entonces recordó que el ratón se había vuelto tan fuerte después de la tienda de mascotas y pensó que todo era por culpa de esa tienda. Jan pensó que lo más probable era que nuestro héroe fuera algún maestro legendario, pero no lo sabrías por su apariencia. En ese momento, Ping estaba limpiando los excrementos de un perro en su tienda de mascotas.
El anfitrión habló con entusiasmo sobre la importancia de este evento histórico y luego anunció el inicio de la siguiente ronda. Mientras tanto, Xiao estaba furioso y pensó que había subestimado a su oponente. Después de todo, esta no era una competencia fácil. Al instante guardó la mascota caída y convocó a otra, mucho más temible, conocida como el rinoceronte de piedra. Yan estaba preocupada porque nunca había visto a Xiao usar este rinoceronte antes, lo que significa que era una carta de triunfo oculta. Sin embargo, el pequeño ratón no perdió la cabeza, sino que por el contrario, avanzó con valentía, listo para la batalla. Mientras tanto, los profesores reflexionaron sobre la fuerza del ratón, pensando en su capacidad para usar el poder del 7 en el nivel 1. Mientras tanto, comenzó una nueva ronda, y el tipo rápidamente colocó varios beneficios en su bestia, y el rinoceronte comenzó a emitir un aura poderosa. Pero ni siquiera esto pudo asustar al pequeño ratón, y fue a embestir a la bestia de piedra. Cuando el rinoceronte se acercó, atacó de inmediato, pero falló porque el ratón logró usar su segunda habilidad, separación residual, esquivando así el ataque. Al ver la habilidad utilizada por la bestia del trueno, los profesores y los demás se sorprendieron, y la mujer pelirroja dijo que quería incorporar a Yan a su equipo. En ese momento, el ratón, en lugar de atacar al rinoceronte, decidió atacar a su dueño. Aunque el tipo logró colocar un escudo, la bestia nuevamente usó trueno, y lo atravesó fácilmente. Muchos pensaron que el chico estaba acabado, pero el juez logró salvarlo con su fénix divino. Xiao perdió el conocimiento, por lo que el árbitro anunció que Yan había ganado la ronda, lo que provocó que la multitud vitoreara. Y mientras todo el estadio la elogiaba, ella no podía creer lo que había sucedido. Ahora estaba absolutamente segura de que todo esto era gracias a nuestro héroe. En ese momento, Pink estaba acostado y pensando en cómo podría ganar 10.000 yuanes, ya que no iba a depender solo de la tienda. La morena recordó cómo había calculado sus gastos con la ayuda del sistema y se dio cuenta de que no podría afrontar el coste del alimento. Pero el sistema le sugirió que recolectara ingredientes que pudieran encontrarse en todas las zonas de cultivo de alto rango. El niño recordó cómo él y su pequeño ratón habían sufrido en una de estas zonas, y le invadió la idea de que había perdido la oportunidad de recoger buena comida. La mirada de Pin se volvió seria. No quería permitir que esto sucediera más, porque dentro de esos 3 días, ya se habría convertido en un maestro de las bestias de combate. Un poco más tarde, nuestro héroe solicitó una lista de zonas de cultivo del sistema, y aparecieron frente a él tarjetas con descripciones. Allí se dio cuenta de que aún había zonas de bajo rango disponibles para él, pero el sistema había seleccionado un mundo excelente para él y el chico se preparó para partir, lleno de determinación. Al moverse, las cosas aparecieron en un cubo a la derecha de la morena, y el sistema explicó que estos elementos están destinados a principiantes y permiten apreciar hierbas y flores antiguas, pero solo se pueden usar 3 veces. También le informaron que tenía un día para completar la tarea, y solo 30 resurrecciones. Ping tomó los elementos con el poder del pensamiento y fue a buscar. Después de comprobar cómo funcionan sus objetos de novato, nuestro héroe ahora tiene toda la información sobre los objetos que ve. Al encontrar objetos que fueran fáciles de recolectar, la morena los omitió, porque ese tipo de comida era simplemente algo barato. Pero entonces vio una serpiente de piedra a punto de comerse los escaramujos. Habiendo recibido información al respecto, el chico vio la cosa rara y ahora todo lo que tenía que hacer era recogerla. Corriendo tras sus escaramujos, nuestro héroe estaba feliz porque ahora recibiría comida cara para sus mascotas. Ping tiene un espacio de almacenamiento limitado y por eso debe encontrar solo lo mejor, como este escaramujo que saca directamente de debajo de la boca de una serpiente de roca. Después de haber logrado guardar el botín, el tipo muere y ahora le quedan 29 resurrecciones. Después de realizar este truco unas cuantas veces más, el moreno, cansada por las frecuentes resurrecciones, regresa a su tienda. Pero ahora no tendrá problemas con la comida porque ha reunido una gran cantidad de ingredientes que solo hay que poner en los estantes. En ese momento, en uno de los edificios residenciales de Longjiao, una bestia celestial estaba enferma. El pájaro no había comido en toda la semana, por lo que el nieto trajo un conjunto completo de diferentes alimentos. Su nombre era Fang Yujing. Sin embargo, el pájaro no quería comer lo que el chico le daba, sino que tomó la comida de las manos de la chica. Pero luego lo escupió, y junto con él, sangre negra. La familia se preocupó porque los síntomas parecían los de una infección cardíaca parasitaria.
Estaban a punto de llamar a la clínica veterinaria, pero una señora mayor que se acercó los detuvo, trayendo algunas frutas consigo. Antes de que la anciana pudiera ofrecerle la fruta al pájaro, este rápidamente la agarró y se la tragó. El anciano se alegró de que su bestia celestial finalmente existiera y le preguntó a su esposa dónde había comprado las frutas. Explicó que un vendedor dijo que los pájaros no pueden ser alimentados con cualquier cosa, sino únicamente con estos frutos de la jara. Pero el nieto estaba descontento, porque nunca había oído que los pájaros debían ser alimentados solo con estas frutas. Le preguntó a la anciana cuánto había pagado por las frutas, y ella respondió que había pagado 130 yuanes por pieza. Los chicos quedaron impactados por un precio tan alto, y la niña recordó que algunos vendedores pueden agregar químicos al alimento para animales para hacerlos adictos. Sus palabras sorprendieron a la familia, y el hombre inmediatamente comenzó a preguntarle a su abuela dónde compraba la comida. Ella respondió asustada que la tienda se llamaba Traviesa. Después de un tiempo, el niño y la niña ya estaban frente a la tienda de mascotas de nuestro héroe. Cuando entraron, le exigieron que explicara qué estaba agregando a su feed. Al principio, Ping no podía entender de qué estaban hablando, porque solo había vendido una copia de la comida. Así que decidió que por eso venían. La morena inmediatamente explicó que la comida era natural y preguntó qué pasaba, pero el chico no le creyó y comenzó a gritar. En ese momento, debido a los gritos, la gente se reunió afuera de la tienda y recordó cómo solía ser la tienda. Esta multitud también entró a la tienda, escuchando al hermano y la hermana continuar gritando y acusando a nuestro héroe de vender comida ilegal. Esto hizo enfadar a nuestro héroe, y su rostro instantáneamente se volvió severo. El chico exigió a los acusadores que presentaran pruebas, y la chica, asustada por el repentino cambio de comportamiento, cayó al suelo. Al ver a su hermana caer, Jing inmediatamente se apresuró a atacar a nuestro héroe, agarrándolo por el cuello. Sin embargo, nuestro héroe, sin siquiera moverse, le rompió el brazo al hombre de cabello ceniza. El chico gritó de dolor. No entendía cómo Ping resultó ser tan fuerte. Aquí la morena recibió un mensaje del sistema, que decía que si no protegía el honor de su tienda, sufriría grandes pérdidas, y por protección podría recibir algunos privilegios y golosinas. La gente no estaba contenta porque nuestro héroe empezó a usar sus manos sin previo aviso y estaba a punto de irse. El chico comenzó a explicarle a la gente que no había problemas con la comida para las bestias celestiales, y ahora él les demostraría todo. Pero los clientes seguían descontentos y gritaban y exigían que cerraran la tienda. Pin se hartó de todo esto y les gritó amenazadoramente que se callaran, lo que los asustó. Continuando con sus asuntos, la morena preguntó si alguno de los presentes tenía una bestia acuática de bajo rango con ellos. La muchacha que antes había acudido a él con exigencias, dijo que ahora tenía una mascota con ella. Después de sacarlo, Jing inmediatamente comenzó a defender al animal e interrogar a Ping sobre lo que iba a hacer ahora. Nuestro héroe respondió que simplemente le daría a la mascota la fruta yuan azul, y después de eso, todos podrían ver que la comida era inofensiva. En ese momento, la gente discutía sobre la fruta que el hombre acababa de darle a la bestia celestial. Algunos decían entre risas que estaba disponible en tiendas especiales y estaba destinada a tratar el estreñimiento en las criaturas. Sin embargo, en ese momento, unas siluetas comenzaron a emanar del sello, indicando que algo estaba sucediendo. Un momento después, una luz fuerte y brillante comenzó a emanar de él, lo que sorprendió a la gente. Cuando la luz se disipó, apareció ante la gente una bestia celestial completamente diferente, que había elevado su nivel a 2. Mientras tanto, Ping estaba feliz, porque había demostrado que su comida no era falsa, pero estaba preocupado por las habilidades de la foca. Al ver que la bestia había elevado su rango tan fácilmente, la gente no podía creerlo. Mientras tanto, Jing estaba en profundo shock, porque ya había oído hablar de tesoros que podrían aumentar el rango de las bestias celestiales. Tenía una idea aproximada de quién podría ser nuestro héroe, por lo que él y su hermana inmediatamente comenzaron a inclinarse y disculparse. Sin embargo, nuestro héroe no estaba interesado y exigió el pago de 8.700 yuanes. El hombre de cabello ceniza sonrió y le dijo a su hermana que transfiriera el dinero, pensando al mismo tiempo que era condenadamente rentable, por casi nada. Mientras tanto, Ping pensaba que la comida por la que estaba arriesgando su vida era demasiado barata. Pero el sistema fija los precios, por lo que suspiró profundamente y dio un par de consejos sobre el futuro desarrollo del sello. El hermano le dio las gracias y dijo que todo estaría pagado ahora, y la multitud detrás de él comenzó a moverse.
Quedaron sorprendidos por el efecto y el precio de estos piensos, por lo que empezaron a apresurarse a comprarlos lo antes posible. Inmediatamente rodearon al chico, y él estaba contento con tal exigencia, porque por fin ganaría algo de dinero. Al final de las ventas, Ping ganó 31.560 yuanes, lo que lo hizo increíblemente feliz, porque ahora podía comprar esa misma poción del maestro de las bestias luchadoras. Lo compró inmediatamente, pero todavía no podía creer en la realidad de sus propiedades. Pero no tuvo elección. Tiró la botella y bebió la poción de un trago. El efecto no se hizo esperar, y el cuerpo de nuestro héroe comenzó a reconstruirse y fortalecerse. El proceso fue corto y pronto el niño se convirtió en un maestro en la lucha contra las bestias. Decidió probar sus nuevas habilidades y al instante atrapó la mosca por las alas. En este punto, el sistema sugirió aumentar el nivel del pozo espiritual del caos, porque a Ping le quedaban 215 puntos de desarrollo. Luego el sistema comenzó a explicar cómo funciona todo. Al aumentar el nivel del estanque espiritual, el chico esperaba la aparición de una mascota de alto rango. Habiéndose preparado, nuestro héroe presionó el botón. Una luz brillante inundó la habitación y un viento poderoso se levantó dentro del edificio. Recortado por el humo, un enorme esqueleto apareció frente a la morena, extendiendo su mano hacia él. Pero cuando el humo se disipó, resultó que solo era un pequeño esqueleto. Ping se sorprendió de haber gastado 100 puntos de energía en la bestia de menor rango, pero lo tomó como un cumplido. El chico completó la tarea para la llamada y recibió una recompensa. Pero la morena todavía estaba descontenta porque incluso después de subir de nivel, el esqueleto difícilmente podría resistir en las zonas por más de unos pocos segundos. De repente, el sistema le dio una tarea. Nuestro héroe necesitaba mejorar su mascota a un nivel promedio o alto. Ping se sorprendió por tales requisitos porque incluso el ratón de trueno estaba ligeramente por debajo del promedio. Él ya había logrado desesperarse mientras el esqueleto seguía optimista. Entonces se escucharon ruidos y el hombre y su mascota se giraron hacia la entrada. Resultó que eran la dueña del ratón de trueno y su amiga, quienes buscaban a Ping. La morena saludó a la niña, llamándola 108 yuanes, y le preguntó sobre el propósito de su visita. Yan dio su verdadero nombre e inmediatamente comenzó a interrogar a nuestro héroe. Quería saber qué hacía con su ratón de trueno. Ping pensó que habían acudido a él nuevamente con quejas y comenzó a negarlo, diciendo que solo estaba caminando y jugando con el ratón. Volteó su mirada hacia el ratón de trueno, provocando que éste se asustara. Yan se sorprendió por las palabras de nuestro héroe, porque él llamaba al cultivo un paseo normal, y el propio ratón no le tenía tanto miedo ni siquiera al perro dragón. En la imaginación de la niña, el chico era un maestro terrible cuyo poder era igual al quinto nivel. La muchacha pelirroja le tenía miedo a Ping, mientras que su amiga lo llamaba una persona común y corriente. La niña rápidamente le tapó la boca a su amiga y le explicó que nuestro héroe estaba en un nivel muy alto y que si algo no le gustaba, entonces estaban acabados. Sin embargo, en realidad, el chico estaba en el primer escalón, pero no escuchó su conversación, por lo que preguntó con calma qué los traía allí. Pero la muchacha volvió a verlo a su manera, como si el chico la estuviese amenazando. Ella entendió su pregunta a su manera, pensando que Ping estaba probando su honestidad. Entonces, para mostrar su gratitud, decidió enviarle a nuestro héroe 1.000 yuanes. Pero él se negó y ella pensó que no era suficiente para él. La próxima vez le envió 3.000 yuanes, pero el chico también los rechazó y pareció decepcionado. La chica volvió a malinterpretar. Pensó que aún no era suficiente y envió 5.000 yuanes. Pero nuevamente el chico se negó, y ella se sorprendió. Todavía confundida, le pidió a su amiga que la ayudara, y ella aceptó enviándole dinero a Yan. Esta vez envió 10.000, esperando que esta vez el dueño de la tienda aceptara el regalo. Pero él se enojó y rechazó su traducción nuevamente. Ella ya estaba desesperada y le envió al chico 100.000 yuanes, mientras Ping presionaba el botón aceptar. Pero el sistema rechazó la transferencia. El sistema le advirtió al moreno que no podía aceptar regalos que no estuvieran incluidos en el pago de la tienda, lo que casi hace morir al tipo. La muchacha no lo podía creer. Estaba en un estupor, sin entender lo que el chico quería. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la morena, quien le dijo que no debía hacer eso y volvió a preguntarle por qué la chica había venido a su tienda. Al escuchar sus palabras, se sintió conmovida por su generosidad. Pero respondió a la pregunta de Ping, diciendo que vino a comprar un servicio para mejorar el nivel de su mouse. Al oír que el ratón estaba de regreso, el chico se alegró.
especialmente porque así sería más fácil para él inflar el esqueleto. En ese momento, ante sus ojos apareció un sistema con una descripción del servicio, que decía que en ese momento la morena podía aceptar animales para una promoción no superior al nivel 3. Nuestro héroe anunció inmediatamente el precio del servicio, y la niña comprendió que, aunque el precio no era barato, valía la pena. Ella entendió lo beneficioso que era para ella, por lo que inmediatamente aceptó y pagó. Después de pagar, el chico preguntó si la chica estaba interesada en otros servicios, como atender y curar bestias celestiales. Escuchando sus palabras, la niña estaba encantada, porque necesitaba tratar a 3 animales y en una clínica veterinaria saldría más caro. Inmediatamente sacó 3 animales y le pidió a la morena que los curara. En ese mismo momento, el sistema advirtió al chico que ese servicio podría afectar su reputación, pero Ping no entendió inmediatamente de qué se estaba hablando. Preguntó nuevamente y el sistema le dijo con más detalle que por el momento solo contaba con versiones gratuitas de las secciones para mascotas, las cuales eran de baja calidad y capaces de provocar mutaciones en los animales. El sistema le aconsejó que mejorara el nivel de la sección, por lo que mejoró el nivel y compró 2 más. Pero el precio era demasiado alto, lo que hizo que el chico se sintiera enfermo. Sin embargo, un momento después recobró el sentido y dijo que el servicio costaba 21.600 por todo. Y la muchacha, asustada por su expresión, inmediatamente transfirió todo. Después de un tiempo, los animales dormían tranquilamente, siendo tratados y cultivados en nuevas secciones. Mientras tanto, nuestro héroe estaba mirando la nueva tarea de mejorar el ratón de trueno, y pensó que esta era una oportunidad ideal para mejorar 2 animales a la vez. Sin pensarlo 2 veces, presionó el botón para aceptar la tarea con una sonrisa. Pronto, el chico ya estaba eligiendo un lugar donde iría a cultivar. Después de examinar todas las opciones posibles, la morena decidió que el mejor lugar para cultivar el esqueleto sería el reino de los muertos Undun. Al mudarse, se encontraron en un reino oscuro, donde huesos y un mar de sangre estaban esparcidos por todas partes. Mientras nuestro héroe examinaba los alrededores, un enorme monstruo se acercó a ellos por detrás. Ni siquiera se dio cuenta del pequeño esqueleto y lo aplastó con un pie. Al ver el mensaje sobre la muerte de su mascota, Ping finalmente notó la enorme figura del esqueleto, que ya había levantado la mano para golpear. El esqueleto dejó caer su garrote con gran fuerza sobre el lugar donde se encontraba nuestro héroe. Sin embargo, su ataque fue bloqueado por el ratón de trueno, que reaccionó a tiempo. El chico sonrió, porque el monstruo que atacó era perfecto para entrenar. Mientras tanto, el pequeño ratón se acercó a la cabeza del enorme esqueleto a la velocidad del rayo, preparándose para atacar. En ese momento, el niño le gritó al ratón que usara la habilidad trueno, lo que el ratón hizo obedientemente. A la orden del niño, el ratón formó una espada de trueno y atacó al esqueleto, con la intención de cortarle el brazo. Aunque el ataque tuvo éxito, el monstruo no sufrió daños y en cuestión de segundos recuperó su brazo y se volvió aún más fuerte. En ese momento, el chico notó una piedra roja en la frente del esqueleto, dándose cuenta que contenía el poder del monstruo. Quiso obtenerlo. Después resucitó a sus bestias, pero éstas tenían miedo de atacar, por lo que el tipo exhaló y decidió usar el libro de habilidades que había recibido recientemente. Usando la nueva habilidad Intención Asesina, fortaleció a sus mascotas y fortaleció su espíritu. Un momento después, ya estaban corriendo a toda velocidad para atacar al esqueleto. Sin embargo, las mascotas no pudieron resistir el poder del monstruo y murieron, pero el chico no se desesperó y las revivió. Ping también notó que aunque el esqueleto se había vuelto más fuerte gracias a su brazo derecho, al mismo tiempo, también se había convertido en su debilidad. El niño nuevamente ordenó al ratón que atacara al enemigo. El ratón de trueno se acercó rápidamente al monstruo y con la misma rapidez esquivó su ataque, quedando detrás de él. La morena dio varias órdenes con la intención de derribar y matar al esqueleto, así como quitarle la piedra roja. El ratón y el clon ejecutaron la orden a la velocidad del rayo, cortando tanto la pierna como la cabeza del monstruo. Mientras tanto, el pequeño esqueleto intentaba atrapar la piedra roja que había caído de la frente del gran esqueleto. En ese momento, nuestro héroe recibió un mensaje de que la habilidad de división residual del ratón se había desarrollado a división residual múltiple. Y mientras nuestro héroe leía el mensaje, el esqueleto sostenía la piedra roja y la miraba como absorbiéndola. El niño, al notar esto, se preguntó qué estaba haciendo su mascota,
y el sistema le explicó que este era un poder especial inherente a las bestias de tipo demonio, que podían evolucionar absorbiendo la energía de otras bestias del mismo tipo. Y esto resultó ser cierto, porque después de que el esqueleto absorbió la piedra, se volvió más fuerte y recibió una nueva habilidad. Arte básico de la espada. Al ver estos cambios, el joven estaba encantado, porque ahora, con esta información, podría fortalecer su esqueleto mucho más fácilmente. En ese momento, una criatura aterradora apareció detrás del grupo. Parecía un ángel caído y emitía un aura abrumadora. Sin embargo, nuestro héroe no pudo estudiar sus características, pero aún esperaba obtener otra joya con su ayuda. Pero Ping no tuvo éxito y el ángel absorbió su energía. Cuando estaba a punto de resucitar, el chico notó su poder, pues ella lo mató a primera vista. Llamándola, la morena le preguntó si ella era la jefa de este reino. Pero el ángel permaneció en silencio todo el tiempo. Nuestro héroe pensó que tenía problemas con su intelecto y gentilmente lo insinuó. El ángel caído volvió a tragarse al joven, sin dejarle siquiera terminar de hablar. Sentada en la zona anterior a la resurrección, la morena decidió que no entendía su idioma, y para no sufrir con ella, decidió irse a otro lugar. Habiendo resucitado en alguna superficie ósea, el chico notó que allí estaba bastante tranquilo. Cuando se acercó al borde, vio un gran ejército frente a él con varias criaturas de pie al frente. Ping reconoció al ángel caído en el rostro de una de estas criaturas. Ella y los demás también lo vieron, pero lo señalaron con miedo. De repente, la mano mágica de alguien lo agarró. Resultó que nuestro héroe renació en la cabeza de un enorme rey exánime y le dio 3 segundos a la morena para responder cómo terminó allí. La mano apretaba con fuerza el cuerpo de Ping y él respondió que solo estaba de paso, después de lo cual preguntó sobre el estado del esqueleto en este mundo. El joven también se sorprendió de que no lo mataran. El chico pensó que lo más probable era que este monstruo estuviera tratando de averiguar algo, pero aún sería mejor para él si simplemente lo mataran y simplemente renaciera. Pero el tiempo asignado para la tarea pasa y el sistema no puede ayudar de ninguna manera. El Lich preguntó de nuevo, mientras el chico se acercaba a él en silencio. Sin embargo, se dio cuenta de que el esqueleto era bastante cauteloso con su poder, por lo que decidió jugar con el Liche. Haciéndose pasar por un clon del hombre más fuerte del mundo, comenzó a amenazar al rey. Al escuchar las palabras del niño, uno de los súbditos del esqueleto dio la orden de proteger al rey exánime. Sin embargo, un momento después fue convertido en un charco de sangre por el mismo rey. Nuestro héroe sonrió y preguntó por qué mató a su subordinado, a lo que el esqueleto respondió que nadie se atreve a dudar del poder del rey exánime y que nadie en este mundo representa una amenaza para él. Después, el rey mató fácilmente a la morena con su fuerza, pero él revivió instantáneamente. Esto sorprendió a todos y el esqueleto volvió a usar su poder para matar al tipo. Sin embargo, a pesar de esto, Ping renació de nuevo, y el rey lo mató nuevamente, y esto sucedió repetidamente. Cada vez que moría, el niño se volvía mentalmente más fuerte y con cada nueva muerte, el dolor se hacía menos notorio. Finalmente, el chico decidió tomar la piedra roja que estaba en el anillo del rey exánime. Antes de que el Lich pudiera atacar, el chico tomó su anillo, y justo antes de morir, cuando solo le quedaba la mano, logró tocar la piedra, llevándosela consigo. Sin embargo, el rey ni siquiera se dio cuenta de la pérdida, sino que se sorprendió de que nuestro héroe hubiera desaparecido. Estaba furioso y quería descubrir quién era ese hombre llamado Ping, porque ya había utilizado 2 leyes fundamentales del universo, el tiempo y el espacio. Mientras tanto, la morena se mudó a un lugar remoto, y habiendo convocado al esqueleto, sacó la piedra y se la entregó a la mascota para que la absorbiera. Sonriendo cansadamente, ordenó absorber rápidamente la piedra, porque ahora el esqueleto también pelearía. Después de 3 días, el esqueleto estaba irreconocible, porque luchaba como un maestro de la espada, cortando enemigos con la velocidad del rayo. Pronto otro enemigo poderoso apareció en el horizonte, y nuestro grupo estaba rodeado de muchos monstruos, pero el chico solo veía en ellos oportunidades para el desarrollo de sus mascotas. Después de un tiempo, la morena y las bestias celestiales, exhaustas por la batalla, descansaron en la montaña de los enemigos derrotados. Pero la dimensión no les permite relajarse, porque un enemigo fuerte ha aparecido nuevamente. Sin embargo, nuestros 3 ya estaban llenos de determinación y listos para la batalla. El monstruo lanzó su enorme guadaña sobre el grupo, pero un pequeño esqueleto se interpuso en su camino. A la orden de nuestro héroe, el esqueleto utilizó su habilidad de esgrima,
el arte básico de la espada, y cortó la guadaña por la mitad. Pero el monstruo no se detuvo y continuó el ataque, esta vez utilizando manos que salían del suelo. Estas manos agarraron a Ping y sus mascotas, impidiéndoles moverse. El niño no estaba contento por haber sido atrapado nuevamente, y ordenó al ratón que atacara el núcleo del monstruo con un trueno. Thunder Mouse asestó un poderoso golpe a este monstruo, y ya consideraban que la victoria estaba en su bolsillo. Resultó que este monstruo logró bloquear el golpe, lo que sorprendió a nuestro héroe. Desafortunadamente, la morena nuevamente no pudo determinar la fuerza de la criatura, pero entendió dos cosas: que a estas manos no les importa ningún daño y que el núcleo del monstruo es realmente su debilidad. En este punto el sistema informó que faltaban 3 minutos para el final, y Ping ordenó al ratón de trueno que usara nuevamente el trueno. El ratón, siguiendo las instrucciones de su dueño, pudo construir un campo eléctrico a su alrededor, y resultó que adquirió una nueva habilidad: una capa de trueno. Usando su nueva habilidad, la bestia celestial envió una corriente eléctrica y destruyó los brazos del monstruo, liberando a sus compañeros. Después de que fueron liberados, nuestro héroe se acercó al esqueleto y le dio instrucciones. Al golpear, el pequeño esqueleto pudo matar al monstruo y aumentar sus estadísticas. Ping estaba contento de que, gracias a la habilidad de absorción del esqueleto, pudiera tomar parte del poder de la piedra de sangre y aún así alcanzar un nivel tan alto. Al regresar a la tienda, el chico comenzó a comprobar las características de su mascota de hueso y quedó insatisfecho con ellas. La morena pensó que el sistema había cometido un error en alguna parte, pero le aseguró que todo estaba bien con el análisis y que había estado manteniendo registros desde el comienzo de Endless Chaos. Este nombre le interesó al joven. Probando aún más las habilidades del ratón de trueno, nuestro héroe vio la habilidad del no muerto y se sorprendió de que el ratón fuera capaz de dominarla. De repente, Ping encontró el mapa de la estrella Hundun y el sistema informó que se trataba de un método de cultivo perdido y que con su ayuda el chico podría mejorar sus habilidades. Ella comenzó a explicar que con este método el moreno pasaría a formar parte del vasto universo, maquillaría todas las partes de su cuerpo con estrellas, y esto sería muy diferente a los métodos de cultivo de la Federación. Nuestro héroe se sintió inspirado, porque ahora él también podría cultivar. Después de un tiempo, nuestro héroe ya estaba tratando de dominar el nivel inicial de tecnología, aprendiendo a acumular energía estelar. La técnica describe en detalle exactamente cómo se acumula la energía, pero nuestro héroe no comprende completamente este proceso. Sin embargo, ya había estado en el espacio de la estrella Hundun durante algún tiempo y había logrado acumular una cierta cantidad de energía estelar. Después de calentar, quiso probar su fuerza y atrapar las delgadas líneas de energía estelar, lo que por supuesto no pudo hacer. Ping intentó comprender el origen de esta energía, pero sus intentos fueron en vano. Sin embargo, a pesar de esto, notó algo inusual en ella. Cuando se encontró en el camino de esta energía, su núcleo comenzó a acumularla más rápido. Este descubrimiento le agradó y le recordó que tenía 3 grandes panaceas que había obtenido. Después de consumir 3 pastillas a la vez, su energía y su cuerpo aumentaron instantáneamente en fuerza. Además, gracias al poder recién adquirido, el sistema desbloqueó una nueva función: panel de personajes. El chico quedó gratamente sorprendido por la nueva característica y poder, por lo que le preguntó al sistema si había más misiones con una panacea. El sistema lo interrumpió, diciendo que la panacea solo ayuda hasta el nivel 2, y que el moreno necesita entrenar por su cuenta, especialmente en ese espacio. Sin embargo, le advirtió que tuviera cuidado y no intentara absorber la energía de grandes estrellas u otros objetos similares. El joven preguntó qué pasaría si decidía absorberlo, y el sistema le respondió que moriría, lo que realmente asustó al chico. Ahora decidió que solo absorbería estrellas que fueran más pequeñas que él. Pero Pink estaba aburrido y, recordando a su hermana, se preguntó si podría soportar su golpe ahora, porque ella también era una maestra en el combate de bestias. En casa, nuestro héroe cenó y agradeció a la madre del anterior dueño. La mujer quedó sorprendida por tanta bondad de su hijo. Cuando se iba, la mujer le advirtió que no molestara a su hermana porque se estaba preparando para una competencia. La morena estaba contenta con tanta amabilidad y calidez en la casa, a pesar de ser madre de una persona completamente diferente. Al recordar a su hermana Ling, el chico quiso saber sobre Yan. Tal vez estudiaban en la misma universidad,
Pero dejando esos pensamientos de lado, Ping continuó entrenando. Cuando pasó por la habitación de su hermana, notó que una energía similar al poder de las estrellas salía de su puerta. Mirando a través de la grieta de la puerta, nuestro héroe se sorprendió porque la niña estaba recolectando energía estelar simplemente acostada en la cama, y con un núcleo tan grande. Se concentró en el centro energético de su hermana y vio cómo la energía parecía fluir hacia ella por sí sola. Y probablemente era una técnica enseñada en la academia. Además, el joven notó que en el mundo real, la energía estelar era mucho más débil que en Hundong, pero al mismo tiempo se distribuía de manera más uniforme. Después de pensarlo un poco, Ping decidió estudiar los métodos de absorción de energía de la universidad. Se sentó junto a la puerta y, tratando de repetir las acciones de su hermana, inmediatamente logró el éxito. Estaba encantado, pensando que él mismo no había pensado en este método, porque gracias a la atracción no tendría que moverse y la propia energía sería atraída hacia él. Continuó su formación probando diferentes métodos de rotación, etc. En ese momento, su hermana se despertó porque su cultivo fue interrumpido. Mientras tanto, el chico continuó experimentando, intentando utilizar un vórtice directo e inverso al mismo tiempo. Esto provocó que toda la energía estelar a su alrededor se congelara, y al notarlo, la niña supuso que había un poderoso maestro cerca. Pero antes de que pudiera hacer algo, la energía estelar comenzó a ser succionada de su cuerpo nuevamente. Mirando hacia la puerta, la niña se dio cuenta de que el poder de las estrellas provenía de la habitación de Ping. El hombre mismo se sentó y observó esta energía. Un poco más y podría dominarlo. Al día siguiente, mientras estaba sentada en la tienda, la morena se trasladó al universo del poder estelar y allí aprendió a absorber automáticamente la energía de las estrellas. Y ahora podía cultivar incluso mientras dormía, lo que hacía su tarea mucho más fácil. Luego Jan entró a la tienda con su amiga. Vino por sus mascotas mientras nuestro héroe estaba cultivando y solo vio su poder estelar. Cuando la niña se acercó al chico, él llamó a sus energías grandes y pequeñas. Pero pensaron en el cofre y se avergonzaron, casi llamando al tipo pervertido. Ping inmediatamente comenzó a justificarse. Se refería a sus poderes estelares, que eran muy débiles, y comenzó a aconsejarles que entrenaran, porque ¿cómo iban a controlar a bestias más fuertes? Estas palabras conmovieron a Jan. Ella se sorprendió porque solo habían pasado 3 días y el ratón de trueno había aumentado enormemente nuevamente. La niña comenzó a decir que en toda la universidad los animales más comunes eran los que tenían el tercer y cuarto nivel, y como su pequeño ratón había subido al séptimo nivel, la morena dijo que ahora le traería a su mascota. Después de recuperar a su bestia celestial, la chica pelirroja notó que el color del pelaje del ratón de trueno había cambiado. Pero también notó que todas sus mascotas estaban de alguna manera deprimidas y parecía que extrañaban a su dueño. La niña sugirió que las bestias celestiales podrían haberse acostumbrado a este lugar. Jan no podía creer que en tan poco tiempo sus mascotas pudieran encariñarse tanto con nuestro héroe. Incluso al firmar un contrato, no se acercan tanto. En ese momento, su amiga revisó al tigre de 100 dientes y se sorprendió, porque todas sus heridas estaban completamente curadas. La niña no podría estar más feliz y con una sonrisa feliz, le pidió a nuestro héroe que le recomendara algo de comer. Pero nuestro héroe se mostró escéptico respecto a ella y pensó que estaba tratando de apaciguarlo. Sin embargo, todavía recomendó la comida, pero el precio sorprendió mucho a Jan. Los amigos se quedaron en la tienda un rato más y luego fueron a ver la nueva. El poder del ratón del trueno. La chica pelirroja le pidió a su amiga que no se contuviera y convocara a la mascota más fuerte. Ella sonrió ante la confianza en sí misma de la muchacha, pero aún así convocó a su bestia celestial más poderosa llamada Kishtigarba. Aunque la propia Jan le pidió a la chica de cabello azul que no se contuviera, todavía estaba sorprendida por la fuerza de la chica, a pesar de que todavía era menor de edad. Además, dudaba de las habilidades del ratón, creyendo que era muy inferior al golem de piedra. Sin embargo, el ratoncito tenía una opinión diferente de sí mismo y sin dudarlo llamó al golem a la batalla. La bestia del trueno usó su velocidad para acercarse instantáneamente al enemigo, a pesar de su defensa. Luego, bajo el mando de su ama, utilizó la división residual, creando 3 clones. Esto sorprendió a las chicas, porque se dieron cuenta de que la habilidad había sido mejorada a división múltiple. Sin embargo, el ratón no se detuvo ni un segundo, y un momento después ya estaba atacando a la chica de cabello azul. Ella estaba asustada,
porque su escudo aún estaba débil, pero su amiga la tranquilizó diciéndole que simplemente le había ordenado que se acercara. En ese momento, el golem de piedra regresó a su dueño a máxima velocidad, interceptando el ataque. Las chicas quedaron sorprendidas por la velocidad del golem y el hecho de que logró detener un ataque tan rápido. Pero esto es exactamente lo que el ratón quería desde el principio. Mostró los dientes de una manera aterradora, liberando su intención asesina, lo que asustó mucho a la bestia de piedra. Sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió hacia su ama, sorprendiéndola. La arrojó al suelo e inmediatamente construyó una cúpula de piedra a su alrededor. Mientras afuera estaba tranquilo, dentro de la cúpula se podían escuchar los gritos de una chica de cabello azul, exigiendo a su golem que la liberara. Mientras tanto, Jan estaba en un estupor, sin entender por qué una bestia de alto rango le tenía miedo a un ratón de bajo rango. Pero un segundo después gritó de alegría, porque la fuerza de su ratón había superado todos los límites. Al mismo tiempo, comenzó una nueva etapa de la competencia en la arena de la Universidad Fengshan. En esta ronda participa Jan, a quien ya se le ha calificado de caballo oscuro. Su oponente fue Li Ji, quien ya había logrado el éxito, entrando al top 10 el año pasado. Cuando comenzó la pelea, el niño invocó a su mascota de rango medio, el ocultador. Todos los espectadores prestaron atención a esto, y no entendieron por qué un participante tan destacado estaba cometiendo los errores más estúpidos. Pero aún así, llegaron a la conclusión de que Li Ji estaba tramando algo. Jan sabía que el hombre de gafas era un maestro de los ataques sorpresa y estaba preparado para sus ataques. Ella desafió al Fénix caído a luchar contra la bestia tipo agua. El anfitrión se sorprendió por este movimiento. El Fénix de Fuego se convertiría en una fuerte amenaza para el refugio de agua, y ahora todos solo podían esperar que Li Ji respondiera a esto. Aquí el chico de repente cede. El anfitrión le vuelve a preguntar varias veces y la oponente de la chica realmente cede, dándole la victoria en la primera ronda. Pero Jan notó la sonrisa en su rostro y comenzó a adivinar qué podría hacer. Y como resultó, Li Ji realmente tenía su propio plan. Simplemente atrajo a la difícil mascota de la niña con un cebo para deshacerse de él desde el principio. De repente, algunos hilos de color púrpura comenzaron a alcanzar a la chica pelirroja. Estos hilos pertenecían a la bestia celestial del niño, el cazador terrestre, y él iba a deshacerse del Fénix ahora mismo. Comenzó a explicarle el significado de sus acciones a su rival. Sería capaz de destruir su guardería sin ningún problema, pues prácticamente todos eran criaturas terrestres. El único problema para él es el Fénix caído, que es una criatura del aire y puede interferir. Li Ji luego admitió de dónde obtuvo esta información sobre Jan. Simplemente la estudió antes de la pelea y dijo que ya había perdido. De repente, Phoenix lanzó un rayo de fuego hacia el enemigo, que lo consideró un callejón sin salida y se defendió. Pero la protección no sirvió de nada y el fuego logró quemar a la morena. La niña, parada en una pose relajada al lado de su mascota, humilló enormemente al chico. Esto lo enfureció y les lanzó estacas de tierra. Jan usó la mejora de velocidad en Phoenix porque los picos eran muy rápidos. Después de deshacerse de ellos, Phoenix utilizó Fire Slash para un poderoso ataque. Li Ji estaba preparado para esto y erigió un muro fuerte, Xiti Garba, frente a su mascota. La niña ya sabía que algunos animales terrestres tenían resistencia al fuego, pero la forma en que esta pared resistió tal flujo la sorprendió. Al ver que su plan había funcionado, el chico sonrió y comenzó a regodearse. En ese momento, ordenó a su bestia que usara una de las habilidades de alto rango. Conclusión. Las redes que anteriormente habían envuelto la arena ahora comenzaron a reunirse alrededor de la niña y su mascota. Sin embargo, Jan no se dio por vencido y, tras fortalecer al Fénix, le ordenó escapar de la red. Sin embargo, el intento no tuvo éxito, la red era demasiado fuerte. Después de unos instantes, la red se estrechó tanto que ya no era posible moverse en ella. Mientras tanto, Li Ji sonrió y se jactó de que todo esto había sido planeado por él desde el principio. Él instó a la muchacha a que se diera por vencida, pero ella lo dudó. Sin embargo, al darse cuenta de lo desesperada que era su situación, estaba dispuesta a seguir su consejo. Pero en ese momento, el Fénix comenzó a acumular energía estelar para atacar, y en apenas una fracción de segundo, con su habilidad, cortó no solo la red, sino también el muro de piedra. Este resultado fue una sorpresa no solo para la audiencia, sino también para la propia Jan, y todos exclamaron simultáneamente el nombre de la habilidad: Ultra Blazing Rays.
El estadio todavía estaba en shock, porque el Fénix usó una habilidad avanzada de nivel 8. Mientras tanto, en el palco, los capitanes del equipo tampoco podían creer que el aún inmaduro Fénix hubiera dominado una habilidad tan fuerte. El vicerrector de la universidad intervino en la conversación, recordándoles que la niña también tenía un ratón de trueno. El hombre de cabello blanco inmediatamente comenzó a preguntar por Jan, pero la mujer lo detuvo bruscamente, diciendo que ya había marcado a la niña hace mucho tiempo. Mientras los dos capitanes discutían, el vicerrector pensaba en cómo utilizar a Jan para elevar el perfil de la universidad. En ese momento, el cuerpo del Fénix fue iluminado por una brillante luz dorada, lo que indica que el ave había pasado una nueva etapa en su desarrollo. Al ver esto, la niña no lo podía creer, y acordándose de nuestro Ping, dijo que se había excedido con el tratamiento. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por el grito del chico, que estaba enojado por su derrota. Al momento siguiente, exclamó que la niña había tenido mala suerte esta vez y convocó a una nueva bestia, el demonio del viento. Al ver una bestia de alto rango en la arena, los capitanes y maestros estaban preocupados de que se saliera de control. Sin embargo, el vicerrector aseguró que la pelea será supervisada por jueces experimentados que no permitirán sorpresas. Pero en ese mismo momento, Li Ji, incapaz de soportar la presión del poder del demonio, cayó de rodillas. Pero Yan no prestó atención a esto, y rápidamente colocó varios beneficios en su bestia a la vez. Sin embargo, no ayudó. Y en un abrir y cerrar de ojos el demonio del viento estaba detrás de él, matando al Fénix caído de un solo golpe. Pero el demonio no se detuvo allí, y continuó su ataque contra la niña, cortando su cuerpo con su viento. La gente no podía entender por qué la pelea no había terminado, y finalmente vieron que el dueño de este mismo demonio había perdido el conocimiento. La niña intentó defenderse de los ataques de la bestia, pero era demasiado fuerte. En ese momento, el juez decidió intervenir en la lucha, enviando a su Fénix divino para proteger a la niña. Sin embargo, la bestia no pudo acercarse al objetivo. Un rayo rojo voló entre ellos a gran velocidad. Resultó que era un pequeño ratón el que salió a defender a su dueño. Cuando la mujer vio aparecer al ratón del trueno, se sorprendió, porque eso significaba que el ratón había estado en la arena desde el principio, pero ninguno de ellos había sentido su presencia. En ese momento, el comentarista anunció el inicio de la tercera ronda. El demonio del viento, sin pensarlo dos veces, atacó a sus oponentes con shurikens de viento. Sin embargo, el pequeño ratón tampoco se quedó de brazos cruzados y utilizó la habilidad llamada de los no muertos, convocando a un espadachín esqueleto. Cuando la gente vio la habilidad del ratón, quedaron completamente sorprendidos, porque era una habilidad de tipo demoníaco. Sin embargo, la lucha aún continuaba en la arena, y el esqueleto agarró a la niña y la protegió del ataque del demonio. Al ver que su ama estaba a salvo, el ratón se apresuró a atacar al demonio con la velocidad del rayo, pero su oponente no se quedó atrás. Dos fuerzas poderosas chocaron entre sí a gran velocidad, tratando de determinar cuál de ellas era más fuerte. Un momento después, el pequeño ratón se encontró detrás del demonio del viento. En cuanto al demonio mismo, la mascota de la niña le infligió una herida mortal. El público quedó impactado por este resultado de los acontecimientos, porque una bestia de bajo rango logró derrotar a una bestia celestial de alto rango en cuestión de momentos. Sin embargo, el pequeño ratón aparentemente no tenía intención de detenerse. Emanaba una fuerte intención asesina. El juez percibió esto y pensó que el ratón del trueno también estaba fuera de control. Mirando hacia la niña, el juez notó que ella también estaba sorprendida por la victoria de su mascota, lo que lo convenció aún más de que el ratón estaba fuera de control. El hombre inmediatamente tomó acción, enviando su Fénix divino para detener a la bestia del trueno. El pájaro se acercaba rápidamente, pero el ratón, al notar al enemigo, estaba en guardia. Phoenix no pudo acercarse lo suficiente para atacar, y fue golpeado por las 10 curvas de trueno. Sin embargo, esto solo hirió levemente al pájaro y lo enfureció. Mientras tanto, el dueño del Fénix estaba asombrado. Pocos seres, incluso en el séptimo nivel de cultivo, pueden igualar la velocidad del Fénix divino, y este es solo un ratón de trueno. Mientras tanto, los espectadores en las gradas estaban asombrados de que el ratón también conocía las 10 curvas del trueno. El vicerrector también se sorprendió, porque esta habilidad no era inferior en fuerza al trueno, la habilidad de la séptima etapa. Y el hombre de pelo blanco pensó en cuánto podría venderse ahora ese ratón. La mujer quedó sorprendida por el coraje del ratón y dijo que Jan
empezaba a gustarle cada vez más. En ese momento, el Fénix Divino enfurecido se estaba preparando para atacar a la Bestia del Trueno. Reuniendo su energía estelar, el Fénix creó un tornado de energía. El juez intentó detener a su mascota, porque si el pájaro realmente entraba en pelea con el ratón fuera de control, la arena sería destruida. Sin embargo, en ese momento, la niña finalmente recobró el sentido y llamó a su mascota. Y el ratoncito, al oír la voz de su ama, cambió de inmediato y corrió felizmente a sus brazos. Y mientras se abrazaban, el comentarista anunció que Jan se había convertido en el ganador de esta competencia. Mientras tanto, nuestro héroe vio un vídeo sobre cómo cuidar a los animales celestiales. La chica del vídeo habló de diferentes métodos para aumentar la fuerza de la mascota, pero todos eran largos comparados con los métodos del chico. Al final del vídeo mostró el resultado de su trabajo, que le llevó 3 meses. Al ver este vídeo, la morena finalmente entendió por qué Jan estaba tan sorprendido por el desarrollo del ratón, porque resultó que es muy difícil desarrollar animales en este mundo. En ese momento, un coche caro se detuvo frente a la tienda de mascotas. Estos eran los mismos hermano y hermana que recientemente habían llegado con acusaciones. Al ver al chico, nuestro héroe preguntó cómo se había curado su mano, y el rubio decidió mostrar todo en acción y le propinó un golpe al moreno. Yu se aclaró la garganta torpemente y dijo que tenía que gastar mucho dinero, pero al menos su mano estaba sana y salva. Al escuchar sus palabras, Ping no perdió el tiempo y le ofreció al chico comprar comida de alta calidad. Cuando vieron el precio de la comida, que era 100 veces más caro que antes, la pareja se quedó estupefacta. Al notar su sorpresa, la morena sintió cierta decepción y les pidió que se fueran, ya que necesitaba entrenar. Las palabras de nuestro héroe molestaron un poco a Yu, pero él explicó que vino aquí por otra razón. Yu comenzó a contar la historia del planeta. Explicó que su planeta solía ser un lugar pobre, hasta que un día, una fuerza desconocida desgarró el espacio, formando así las grietas estelares. Estas grietas se convirtieron en un paso para la gente hacia otros planetas. Algunos de ellos eran ricos en recursos, mientras que otros estaban habitados por feroces monstruos. Gracias a estas grietas, la gente pudo obtener continuamente enormes cantidades de recursos de otros planetas, y así construir vuestro propio país fuerte. Pero la prosperidad solo duró unos pocos cientos de años, hasta que la gente empezó a librar guerras por la posesión de defectos de alta calidad. La población mundial se ha reducido a más de la mitad y el 70% del planeta se ha vuelto inhabitable. Con el tiempo, la gente logró llegar a un acuerdo y juntos formaron una federación humana. Los sobrevivientes comenzaron a emigrar a tierras más seguras donde no había grietas estelares. Ahora, para sobrevivir, la Federación cultiva maestros de bestias de guerra y selecciona a los más fuertes como exploradores para viajar a otros planetas en busca de recursos. Después de la historia, Ping entendió por qué se necesitaban estos maestros. Yu continuó explicando que recientemente había aparecido una nueva grieta en el área desértica fuera de la ciudad y su escuadrón de lobos negros había ido allí, pero habían sido atacados y habían perdido una de sus mascotas. De repente apareció un mensaje del sistema que felicitaba a nuestro héroe por la misión secundaria, y su tarea era encontrar la mascota perdida, y como recompensa recibiría una habilidad mística secreta. El chico estaba feliz de ver qué recompensa le esperaba. La última vez como recompensa recibió un mapa de la estrella Hundun, que trajo muchos beneficios, y esta recompensa será igual de buena. La salida de la ciudad estaba extremadamente protegida. Murallas de la fortaleza, armas de muralla y un puesto avanzado armado garantizaban la seguridad de la ciudad. Sin embargo, ahora un jeep salía de la ciudad a gran velocidad, pero no se detuvo en el puesto de avanzada, porque sabían que pertenecía a los transeúntes. Fue en este jeep que nuestro héroe y Yu llegaron a la base del grupo de los Lobos Negros. En la entrada fueron recibidos por el capitán de grupo Fang Gangli y el vicecapitán Li Ying. Nuestro héroe también se presentó, y el vicecapitán preguntó cuántos años tenía la morena. Él respondió inocentemente que solo tenía 18 años. Sus palabras fueron extremadamente impactantes no solo para sus nuevos conocidos, sino también para el propio Yu, quien había invitado al chico. La actitud hacia nuestro héroe cambió instantáneamente, y el mismo vicecapitán preguntó dónde estudiaba el muchacho. El joven respondió que era autodidacta. Al oír esto, el capitán le pidió a Ping que demostrara sus habilidades. La morena no se opuso, pero advirtió al grupo que no tenía intención de unirse a ellos.
Sus palabras despertaron la ira del vicecapitán Lee, y exclamó enojado que no todos podían unirse al grupo Lobo Negro. Sin embargo, el capitán detuvo a su subordinado y le pidió que fuera cortés con el invitado. En ese momento finalmente apareció la mascota de nuestro héroe, el pequeño esqueleto. Al verlo, el grupo quedó en shock y decepcionado, especialmente después de que la cabeza del esqueleto se cayera. Sin embargo, a nuestro héroe no le importó y comprobó cómo iba la absorción de la piedra del rey exánime. Su indiferencia enfureció aún más al capitán Fang y al vicecapitán Lee. Yu, sorprendido, se acercó a él y le preguntó si Ping solo se había llevado el pequeño esqueleto. Nuestro héroe nos pidió que simplemente confiáramos en él. La morena ordenó al esqueleto que sacara su espada. Todo esto ocurrió muy rápido, y los mineros del Lobo Negro quedaron sorprendidos por tal velocidad. Entonces, de alguna manera, el suelo debajo de ellos se abrió, y la parte en la que estaban parados se levantó, lo que los sorprendió aún más. Una vez dentro, el chico escaneó sus ojos y se registró como un transeúnte temporal. Después de terminar, Yu comenzó a mirar la información sobre Ping que acababa de aparecer, y se sorprendió de que recién se había graduado de la escuela secundaria y tenía solo 18 años. El vicecapitán pidió a la morena no alegrarse demasiado pronto, aunque los transeúntes temporales también pueden recibir méritos como los de pleno derecho, pero no tendrán los mismos privilegios. Mientras Lee terminaba su monólogo diciendo que un transeúnte temporal sería castigado por sus crímenes, al igual que un civil, Yu guió a nuestro héroe en la dirección correcta. De pie en la entrada, habló sobre cómo vendría al rescate, mientras Ping pensaba en su interminable charla. Aquí por fin empezaron a abrirse las puertas del almacén federal para excavadores de túneles. Cuando se abrieron por completo, una gran cantidad de disfraces aparecieron ante la morena. El capitán Fang sugirió que nuestro héroe eligiera algo para defenderse, porque las zonas desérticas son extremadamente peligrosas. Caminando a través del almacenamiento, el chico encontró cosas que ni siquiera son inferiores a los artefactos especiales para el cultivo y aquellos que fueron extraídos de otros planetas. El capitán Fang instó a Ping a darse prisa, ya que no les quedaba mucho tiempo. La morena señaló las habilidades básicas que están destinadas a los niveles 1 al 6. Fang y el vicecapitán Lee comenzaron a reírse de la elección de nuestro héroe y le preguntaron a Yu por qué lo trajo aquí en primer lugar. El hombre de cabello ceniza inmediatamente comenzó a persuadir al chico para que tomara algo mejor, pues iban a zonas peligrosas, y el capitán pretendía que el moreno tomara algo bueno para defensa propia. Al mirarlos, el capitán pensó que nuestro héroe conocía bien su fuerza o era un idiota. Después de un tiempo, al moreno le dieron una armadura pero no entendía por qué. Yu explicó que el capitán le dio la armadura para protegerse de los ataques de bestias hasta el nivel 5. Unas horas más tarde, el grupo subió a la roca donde se encontraba el paso a otro mundo. Mientras subían la montaña, Ping le preguntó a Yu qué sabían sobre este pasaje. Yu respondió que el pasaje era de rango B y que las bestias demoníacas podían vivir en su interior, pero no había minerales raros. Al escuchar la respuesta, el moreno hizo otra pregunta, pues no sabía quién más aparte de él se había unido al grupo. El hombre de cabello ceniciento dijo que el segundo oficial fue llamado por el vicecapitán y tiene mal carácter, por lo que es mejor no discutir con él. En ese momento, una pata de pájaro voló desde el frente, lo que asustó a la bestia de piedra en la que viajaban los muchachos. Resultó que fue un hombre quien hizo esto. Era un explorador de rango plata y su nombre era Ling Mokong. Al llegar al campamento, Ping ayudó a Yu a bajar de la bestia. No podía controlar sus músculos porque se había caído antes, pero al menos no se desanimó. En ese momento, Ling saludó a Fang y le preguntó por su zorro de cola de fuego perdido. El capitán respondió que simplemente fue descuidado y ahora la extraña. Mientras charlaban, el rubio se dio cuenta de nuestro héroe y no pudo encontrarlo en la base de datos. Le preguntó al capitán quién era. Fang presentó a la morena como amiga de Yu. Ling se dio cuenta de que el chico estaba en el área desierta por primera vez y lo llamó debilucho. Él, sin prestar atención, le preguntó descontento qué sucedió antes. Al rubio no le gustó esta reacción del joven. Respondió que si los chicos no podían con esto, entonces no tenían nada que hacer allí. De repente, el capitán salió en defensa de nuestro héroe y le explicó que, aunque el moreno era inexperto, tenía fuerza y buenas habilidades como maestro de peleas con animales. Link todavía estaba insatisfecho y, mientras se iba, amenazó al hombre dentro del portal para que siguiera sus órdenes. De lo contrario, el hombre sería despiadado.
Sin embargo, sus palabras enfurecieron aún más a nuestro héroe, que miró fríamente a Ling. El hombre se asustó al encontrarse con su mirada escalofriante. Parecía que la morena lo miraba como si estuviera muerto. Después de un tiempo, 3 del grupo entraron al portal. Mientras tanto, Yu intentó calmar a nuestro héroe, convenciéndolo de que no le prestara atención al hombre. Finalmente, todo el grupo cruzó el portal y se encontró en otro mundo. Era oscuro y sombrío, acorde con su naturaleza demoníaca. Sin embargo, como exploradores experimentados, los chicos no tenían prisa y trataron de explorar primero toda el área que los rodeaba. Finalmente, descubrieron un pequeño lago y un animal cerca de él, pero debido a la espesa niebla, no pudieron verlo con más detalle. Entonces el grupo decidió comprobar por sí mismo qué tipo de animal era, y se escondieron entre los arbustos cercanos y observaron al animal. Resultó que era un tapir tigre, una criatura débil, por lo que Link se adelantó con la intención de eliminar al animal, pero nuestro héroe lo detuvo. El hombre se mostró sumamente descontento y preguntó qué pasaba de una manera bastante grosera. La morena comenzó a explicarle con calma sobre los tapires tigre y su hábitat, y que este bosque era extremadamente inadecuado para su hábitat natural. Yu también confirmó esta información. Sin embargo, el vicecapitán, después de revisar nuevamente a la criatura, confirmó que se trataba de un tapir tigre. Link también revisó todo 2 veces y, al no notar nada extraño, decidió atacar a la bestia. Nuestro héroe intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Realmente no era un tapir tigre. El capitán estaba en shock y no podía entender qué clase de animal medio muerto era. Mientras tanto, la serpiente ya había atrapado a la bestia muerta, que en realidad era una bestia espiritual. Al darse cuenta de esto, nuestro héroe pidió insistentemente a Link que liberara al tapir, advirtiéndole que de lo contrario su mascota moriría. Pero el hombre no lo escuchó. Pero las consecuencias no se hicieron esperar. En ese mismo segundo, la serpiente fue atacada desde dentro. Al ver esto, el capitán inmediatamente le preguntó a nuestro héroe qué estaba sucediendo y qué debían hacer. El chico comenzó a explicar que las bestias espirituales adultas alcanzan la fuerza de la séptima etapa y a menudo cazan disfrazándose de presas débiles. Cuando el capitán se enteró que las bestias espirituales solo llegaban a la séptima etapa, se alegró y exclamó que en ese caso seguramente ganarían, pero la morena lo interrumpió. El chico dijo que las bestias espirituales no cazan solas, sino junto con las bestias espirituales de sangre que se esconden cerca. En ese momento del lago apareció un ojo enorme, que era aquella bestia muy sangrienta. Tan pronto como apareció el ojo, Ping ordenó a todos que corrieran inmediatamente, y él mismo partió a toda velocidad, tratando de alejarse lo más posible del peligro. Pero la bestia sedienta de sangre no iba a soltar a su presa, por lo que persiguió a nuestro grupo. Mientras huían, los hombres llamaron a sus animales, quienes saltaron sobre ellos y se alejaron. Fang ordenó al vicecapitán que encontrara rápidamente una ruta de escape, mientras la bestia sedienta de sangre perseguía a los viajeros. Le informó que había 2 rutas de escape, una hacia el este, donde había varias bestias desconocidas, y la segunda hacia el oeste, donde estaba a salvo. Link gritó y exigió que fueran al oeste, porque ya había perdido una de sus bestias. Pero Ping sugirió, por el contrario, ir al este, lo que provocó una tormenta de insultos por parte del rubio. El hombre no estaba contento con tales propuestas. Dijo que ya estaban hartos de una maldita bestia. Fang preguntó si el moreno estaba seguro de sus pensamientos y si estaba equivocado. El hombre respondió que si el capitán quería encontrar a su mascota, debía confiar en él. Fang ordenó inmediatamente al grupo cambiar de rumbo hacia el este, en dirección al cañón, esperando que esta no fuera su última decisión. Mientras avanzaba hacia el cañón, Lee informó que todas las bestias celestiales habían huido. El capitán se dio cuenta de que todo esto era culpa de su sanguinario perseguidor. Allí notó que la velocidad del monstruo había disminuido y ya no los perseguía tan intensamente. Nadie entendió cómo sucedió esto, por lo que Pink comenzó a explicar que la bestia de sangre simplemente no podía perseguir a su presa por mucho tiempo, y que las bestias espirituales eran un cebo. Fang lanzó una mirada enojada al rubio, pero este respondió en su defensa que no sabía nada sobre tales características de las bestias de sangre. El vicecapitán advirtió al grupo con Ping que casi habían llegado al lugar perdido, pero a la salida del cañón había una bestia celestial. La morena le pidió a Link unas gafas y él, de mala gana, accedió a dárselas. Al recibirlos, nuestro héroe vio un espíritu muerto,
El capitán Fang esperaba que esto no fuera un gran problema. Ping pidió que no se preocuparan, porque podía lidiar con él sin ningún problema, y convocó a un pequeño esqueleto. El esqueleto acabó con el espíritu sin ningún problema, cortándolo de un solo golpe. Estas habilidades sorprendieron al grupo. No podían creer que fuera tan fácil matar a una bestia de tipo demoníaco. Ling volvió a estar insatisfecho con la mayor atención que se le prestaba a nuestro héroe. Habiendo terminado con los monstruos, el escuadrón finalmente llegó a la montaña donde la mascota de Fang había desaparecido. Según el capitán, esta es una montaña muy peligrosa. Aquí se encontraron con una bestia de alto rango y perdieron al zorro. Después de escuchar al capitán, la morena bajó y comenzó a buscar rastros, ordenando a los demás que hicieran lo mismo. Después de un rato, el mono de muchas orejas se rió, aparentemente habiendo encontrado algo. A medida que el grupo se acercaba, notaron que el mono sostenía con su cola la mano cortada de alguien. Ling reconoció inmediatamente los brazaletes dorados del grupo de la niebla negra que llevaban los capitanes. Al escuchar que era la mano del capitán, el hombre de cabello ceniza tembló al pensar qué clase de bestia podría haber hecho tal cosa. En ese momento, nuestro héroe exigió a Ling los brazaletes para examinarlos también, pero él no quería entregárselos. Tuvieron otra discusión, donde el hombre continuó amenazando al chico. Dejó caer deliberadamente los brazaletes, provocando así a nuestro héroe. Sin embargo, no sucumbió a la provocación, y levantando tranquilamente la mano, comenzó a estudiarla. Pronto se enteró de que el hombre había fallecido hacía unos días, pero la energía oscura aún no se había extinguido, lo que indicaba la presencia de una poderosa bestia en la zona. El niño tenía una expresión hosca en su rostro, que no escapó a la atención del capitán, y éste preguntó si su expresión estaba relacionada con la desaparición del zorro. Sin embargo, la morena se levantó y exhaló, respondiendo negativamente. Esto inesperadamente hizo reír a Ling, quien comenzó a burlarse del niño nuevamente. Al segundo siguiente, incapaz de soportarlo más, Ping golpeó con fuerza al hombre en la cara. El explorador de rango plateado estaba fuera de sí de rabia y gritó que mataría a ese tipo. Sacando su arma, apuntó al tipo, amenazándolo con matarlo. Sin embargo, el arma del pequeño esqueleto también le apuntaba. En este punto, el vicecapitán intervino en el conflicto, exigiendo que nuestro héroe depusiera las armas. Sin embargo, Ping se mantuvo firme y no quiso bajar el arma. Al momento siguiente, el pequeño esqueleto liberó su aura aterradora, que envolvió a todos los presentes, llenándolos de miedo. Lee quedó atónito por el aura del bebé y no podía creer lo que veía. En este punto, el capitán Fang intervino en el conflicto, pidiéndole disculpas al hombre en lugar del niño. Yu también apoyó al capitán, pidiéndole a Ping que se disculpara y pusiera fin al conflicto. Pero el chico no escuchó, diciendo que si dejabas al hombre, no te librarías de los problemas. Después de que el hombre dijo eso, el esqueleto presionó el cuello de Ling, hiriéndolo levemente y asustándolo. El hombre tuvo que bajar la espada, pero continuó amenazando a nuestro héroe. Mientras tanto, el vicecapitán estaba sumido en sus pensamientos, pensando que no podía dejar pasar la situación. En ese momento, el capitán comenzó a regañar a Ping por su comportamiento. Sin embargo, acercándose, dijo que entendía todo y le advirtió al chico que estuviera en guardia. Al escuchar sus palabras, el chico simplemente sonrió. Y entonces apareció una señal de ayuda en el horizonte. Resultó que no muy lejos de nuestro grupo había dos personas huyendo de una enorme bestia. El hombre y la mujer resultaron heridos y no pudieron escapar. Pero la bestia aún así los atacó con un ataque psicológico. Y luego envió sus púas de hueso tras ellos. Uno de ellos casi alcanzó a su objetivo, que no pudo alejarse de él a tiempo. Sin embargo, en el último momento los picos fueron detenidos y el hombre y la mujer pudieron escapar de una muerte segura. Quienes salvaron a la pareja fueron, naturalmente, el grupo de los lobos negros. Al ver llegar al grupo, el hombre rescatado les advirtió que habían estado huyendo del rompehuesos todo el tiempo. Habiéndolos criado en sus bestias, el destacamento estaba a punto de partir de aquí. Pero de repente, Ling, en medio de todo el ruido, empujó deliberadamente a nuestro héroe de la bestia celestial. Cayó junto con la niña, que no tuvo tiempo de levantarse justo debajo de las garras del monstruo. Pero entonces apareció el vicecapitán y salvó a sus compañeros de la muerte en el último momento. Ping inmediatamente recobró el sentido y comenzó a dar órdenes para encontrar una nueva ruta, lo que sorprendió enormemente a Lee. En ese momento, el capitán Fang le preguntó al sobreviviente sobre su escuadrón, solo que él parecía no oír y estaba pensando en su última mascota perdida.
Su compañero informó que su bestia celestial aún podía luchar, aunque herida. Esta noticia alarmó al capitán, porque el pájaro de fuego, incluso entre las bestias de la octava etapa, todavía es fuerte y el hecho es que ahora está terriblemente herido. Ping había estado analizando todo este tiempo cómo podría derrotar al monstruo, pero todos sus puntos importantes estaban cubiertos por huesos fuertes y no podía manejarlo solo. De repente el hombre sobreviviente habló. Propuso su plan de acción en el que todos tendrían que convocar a sus bestias celestiales para retrasar al rompehuesos. Pero Ling estaba completamente en contra de esta idea. Dijo enojado que acababa de perder uno y que no iba a volverse pobre. El hombre, cuyo nombre resultó ser Ye Chen-shan, prometió compensarlos por completo y darles una recompensa. Al escuchar este nombre, el capitán se dio cuenta de que frente a ellos había un explorador de rango dorado. Pero el rubio continuó nuevamente con sus quejas. Pidió 3 veces más pago por esta aventura. Ignorando a su camarada, Fang le gritó a Li que todos sacaran a sus bestias. Al escuchar la orden, el vicecapitán llamó a su mascota y les dijo a los demás que hicieran lo mismo. Ellos, entendiendo que sus bestias celestiales sufrirían, las convocaron. De repente, nuestro héroe saltó junto con el pequeño esqueleto. Bone Crusher avanzó hacia Ping sin detenerse y las acciones del tipo sorprendieron al escuadrón. Ling, viendo al moreno intentar hacerse el héroe, se limitó a reír y le deseó suerte, porque en su opinión nadie se detendría a ayudarlo. De repente, unas manos huesudas emergieron del suelo frente al grupo. Entonces los propios esqueletos, desde los más pequeños hasta los más grandes, comenzaron a trepar, y los exploradores temieron estar rodeados. Pero no tuvieron ninguna reacción, lo que confundió al capitán. Al observarlos, se dio cuenta de que ese ejército no tenía como objetivo a ellos en absoluto. En ese momento, Ping estaba de pie junto al pequeño esqueleto. Le preguntó al capitán si su mascota había estado con él durante tanto tiempo y si realmente podía abandonarlo así. Al momento siguiente, el ejército de esqueletos pasó al ataque, y Ping los reforzó usando intención asesina. Sin embargo, incluso este ejército resultó ser demasiado pequeño para resistir a un monstruo de proporciones gigantescas. Pero el ejército era solo una distracción, mientras el pequeño esqueleto daba la vuelta y atacaba a la bestia desde un costado. El grupo se sorprendió de que el pequeño esqueleto lograra dañar al Bone Crusher. En ese momento, el capitán también corrió a ayudar a nuestro héroe, y los demás lo siguieron. Solo el vicecapitán y Ling aún no se habían presentado, ya que el hombre no quería obedecer al muchacho. Pero Li aún convenció al hombre para que fuera a ayudar, porque si el chico logra derrotar al rompehuesos, entonces todos los honores le serán otorgados. Finalmente, el resto del grupo convocó a sus bestias en preparación para la batalla. En un instante, todos los animales se lanzaron a la batalla contra el único e inigualable rompehuesos. Atacaron al gigante al mismo tiempo, provocando que perdiera el equilibrio. En el momento en que la bestia se levantó sobre sus patas traseras, un lobo ensangrentado la atacó. Sin embargo, nuestro héroe notó que Costolom había abierto sus costillas, aparentemente preparándose para atacar. Y así fue efectivamente. La bestia desató un poderoso golpe psíquico sobre la plaza. Pero la gente todavía podía defenderse, aunque con gran dificultad. Lo mismo no puede decirse de sus animales, que perdieron el conocimiento y sus dueños no pudieron criarlos. Al ver esta imagen, el hombre rescatado quedó desesperado porque el ataque no tuvo éxito. En ese momento, Bone Crusher atacó de nuevo, pero esta vez fueron púas de hueso las que volaron directamente hacia las mascotas. La gente estaba en pánico porque no podían despertar a sus bestias y la distancia no les permitía llamarlas de regreso. Entonces apareció un pequeño esqueleto y cortó las púas de hueso voladoras. Fang y todos los demás se sorprendieron de que la mascota de Ping sobreviviera al ataque psicológico. El tipo explicó que el pequeño esqueleto no habría sobrevivido al ataque psicológico si no hubiera usado Corpse Roar, y el capitán recordó cómo vio la onda de sonido del rugido. Fang nunca había oído hablar de tales tácticas. Mirando la espalda de nuestro héroe, sintió curiosidad por lo que había experimentado Ping. Mientras hablaban, Bone Breaker, abriendo sus costillas, se preparó para un nuevo ataque, mucho más poderoso que los anteriores. Al ver el ataque inminente, el escuadrón se horrorizó por su fuerza y se apresuró a huir. En ese momento, el pequeño esqueleto liberó una fuerza aplastante capaz de matar. Cruzando instantáneamente el campo, el esqueleto se hundió en el pecho de Bone Crusher. Este ataque resultó fatal para el gigante y sus consecuencias sorprendieron a todos.